Cuerpos cargados, cuarto medio. En este Power vamos a revisar la ley de atracción gravitacional y la ley de Coulomb y vamos a establecer diferencias entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio o gravitacional. El objetivo es contrastar la ley de Coulomb y la ley de atracción gravitacional. La ley de Coulomb fue establecida en 1785 por Charles-Augustin Coulomb, un físico e ingeniero francés que describió de una manera matemática la interacción entre cargas eléctricas. Entonces, es una ley que se aplica solamente para las cargas eléctricas y expresa la fuerza que una carga eléctrica mayor ejerce sobre otra carga eléctrica menor. La Q simboliza la carga eléctrica mayor, de mayor valor, y la Q minúscula simboliza la carga eléctrica de menor valor. Por ende, vamos a revisar aquí la ecuación término por término. F, como en todos los contenidos de física, la F simboliza fuerza. Como aquí estamos hablando de cargas eléctricas, esta fuerza va a ser fuerza eléctrica y su unidad de medida es el newton. Más acá tenemos K, que es una constante. Como su nombre lo dice, siempre va a estar ahí ese valor para que ustedes lo puedan consultar. Y aquí está apuntada como 9 por 10 elevado a 9. Y la unidad de medida es el newton por metro cuadrado dividido en coulomb cuadrado. Como ya vimos anteriormente, tenemos la Q mayúscula y la Q minúscula que simbolizan las cargas eléctricas y que la unidad de medida es el coulomb en honor al científico que formula esta ley. Todo esto, o sea, el producto de la constante y de las dos cargas eléctricas, se debe dividir por R al cuadrado. Como estamos hablando de cargas eléctricas, siempre entre dos cargas eléctricas existe una distancia. Y esa distancia, en física siempre las distancias las medimos en metros. Por ende, R va a significar distancia y como está al cuadrado, la unidad de medida va a ser metro al cuadrado. Más acá tenemos la segunda ley, que es la ley de atracción gravitacional y que fue formulada por Isaac Newton, un físico inglés, que describió de manera matemática la atracción entre dos cuerpos. O sea, la otra era de atracción entre cargas eléctricas y esta es de atracción entre dos cuerpos. Esta ley solamente se aplica para objetos con masa. Si me están hablando de cargas eléctricas, tengo que aplicar la ley de Coulomb. Si me hablan de objetos con masa o cuerpos con masa, ocupo la ley de atracción gravitacional. Y esta ley expresa la fuerza que un cuerpo de mayor masa ejerce sobre un cuerpo de masa menor. Igual que la anterior, la M mayúscula simboliza el cuerpo de mayor masa y la M minúscula simboliza el cuerpo de menor masa. Como la ecuación describe, acá también tenemos una F, pero a diferencia de la anterior, que era fuerza eléctrica, esta va a ser fuerza de atracción gravitacional. También tenemos una constante aquí en la ecuación, que es G, que es la constante gravitacional, y su valor es 6,67 por 10 elevado a menos 11, y su unidad de medida es el newton por metro cuadrado, dividido en el kilogramo al cuadrado. Por acá también en la ecuación tenemos la M mayúscula y la M minúscula que simbolizan las masas y que en todos los contenidos de física que nosotros hemos visto, la masa siempre, su unidad de medida es el kilogramo. El producto de estas tres cosas, o sea, la constante y las dos masas, se debe dividir por R al cuadrado. Cuando yo tengo dos cuerpos con masa, siempre estos dos cuerpos van a tener una distancia entre ellos, como por ejemplo la distancia que se genera entre el Sol y la Tierra. Como toda distancia en física, se mide en metros, y como aquí está el R al cuadrado, la unidad de medida aquí va a ser el metro al cuadrado. Por acá tenemos las diferencias, tres diferencias las más importantes entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio. Vamos a leer la primera. Dice, el campo gravitatorio existe de manera universal. En cambio, el campo eléctrico existe solamente si hay un cuerpo cargado. Por ende, cuando yo tengo un cuerpo con masa, siempre va a existir un campo gravitatorio, independiente de si se mueva o no se mueva ese cuerpo. Ahora,
Si yo tengo una carga eléctrica, alrededor de él se va a manifestar un campo eléctrico. Si yo no tengo ninguna carga eléctrica, no va a existir ningún campo eléctrico. La segunda frase dice, el campo gravitatorio es de atracción, en cambio el campo eléctrico es de atracción o repulsión. Y esto tiene que ver con lo que lo conforma. El campo gravitatorio tiene que ver con las masas. Por ende, si yo pongo de ejemplo al Sol y la Tierra, siempre el cuerpo de mayor masa, que en este caso es el Sol, va a atraer al cuerpo de menor masa. Es por ello que los planetas siempre están girando alrededor del Sol, porque el cuerpo de mayor masa atrae al cuerpo de menor masa. Ahora, en cambio, el campo eléctrico va a depender del signo de las cargas eléctricas. Cuando yo tengo dos cargas eléctricas positivas, se va a generar un campo eléctrico de repulsión. Si yo tengo dos cargas eléctricas negativas, también se va a generar un campo eléctrico de repulsión. Ahora, si yo tengo dos cargas eléctricas, una positiva y otra negativa, los opuestos se atraen. O sea, se va a generar un campo eléctrico de atracción. Y por último, la última frase dice, si existe un cuerpo con masa que está en reposo o movimiento, siempre existirá un campo gravitatorio de atracción. En cambio, si hay una carga eléctrica en reposo, existirá un campo eléctrico. Pero si la carga eléctrica se mueve, existirá un campo eléctrico y un campo magnético. Esto se explica porque, en el caso del campo gravitatorio, si yo tengo un cuerpo, cualquier persona que esté quieta, o sea, esté en reposo, esa persona alrededor de ella va a generar un campo gravitatorio. Obviamente no va a ser el mismo campo gravitatorio que genera el Sol, porque el Sol es muchas veces mayor en cuanto a masa que una persona, pero sí genera un campo gravitatorio. Si esta persona yo la muevo en un espacio, en el movimiento que esa persona genere, también se va a generar un campo gravitatorio. Ahora, si esto lo ponemos en las cargas eléctricas, si yo tengo una carga eléctrica en un espacio que está quieta, o sea, está en reposo, alrededor de ella se manifiesta un campo eléctrico. Pero si yo la pongo en movimiento, aparte del campo eléctrico, se va a manifestar el campo magnético. O sea, dos campos. El campo electromagnético. Espero que la explicación de esto les sirva para poder entender un poco más los contenidos y ustedes ya saben que cualquier consulta, yo estoy disponible para ustedes para resolver todas las dudas que ustedes necesiten. Muchos saludos, muchos abrazos y espero que nos volvamos a ver pronto.